Y les recuerdo nuevamente que en el chat les estoy compartiendo el link de la asistencia para que la vayan diligenciando. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Hans. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias, Hans. No tan bien como usted, pero bien, gracias a Dios. Está la actitud, profe. Bueno, muchachos, en este momento voy a compartirles pantalla para que me confirmen si la pueden visualizar, ¿vale? ¿Me informan si la están viendo, por favor? Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. La idea de hoy básicamente es complementar lo que corresponde a la parte de los métodos de integración que nosotros vamos a abordar en el curso de cálculo integral. Vamos a hacer un recorderis, digamos, por algunas de las reglas que más se utilizan, porque de todas maneras uno siempre va a utilizar las mismas reglas, independientemente de si usted aplica el método de sustitución para integrar, o si usted aplica el método de integración por partes, o cualquiera otro de los métodos de integración que pues se pueden observar en integrales. Nada más que nosotros vamos a estar casados con dos tipos de métodos de integración, porque hay varios métodos de integración. Entonces nosotros, dentro de esos mismos métodos de integración, pues ahí mismo se aplican esas reglas de integrales que ya habíamos visto en una ocasión. Entonces digamos que el método nos sirve para repasar las mismas situaciones. Además, algunas situaciones problema que ya digamos en el próximo momento vamos nosotros a abordar más a fondo la utilidad de estos métodos de integración, y pues de la misma manera la otra de las mismas reglas. Nada más que ahora también le vamos a añadir, ya lo veremos en el próximo momento un poco más profundo, la parte de la integración definida, que ustedes, como se pudieron dar cuenta en el ejercicio del taller, hay un problema que es el problema 3, el de consumo de agua. Ese problema no utiliza ninguno de los métodos de integración, pero sí utiliza la integración definida, ¿sí? Entonces, digamos que esto se va a profundizar un poco más adelante, ya con el uso de métodos como el de sustitución o como métodos de integración por partes. La idea de hoy es complementar esto un poco más, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos métodos pues llevan a la luz también de aplicar las mismas reglas, como ya lo decía. Recuerden que yo les compartí a ustedes en el material de didáctico precisamente dos links que los conducían a solucionar, que les conducían no, que básicamente le hacía el problema 1 y el problema 3, ¿sí? El problema 2 quedó para que ustedes lo realizaran, con base en los mismos videos que ustedes podían pues realizar. La idea de que hagamos esto completamente y le pongamos mucho cuidado, muchachos, es porque esto sí nos sale a nosotros en la autoevaluación y pues obviamente en la primera heteroevaluación que vayamos a realizar. Entonces, por eso es que debemos conocer cómo se trabajan las integrales, cuáles son las reglas básicas y cómo se utilizan esos métodos, porque eso sí nos va a salir tanto en la autoevaluación como en la heteroevaluación que vayamos a realizar. Entonces, el trabajo es como para que practiquemos, como para que nos empecemos a ir dando cuenta esa aplicación que tiene esta temática, pero más me interesa es prepararlos para la auto y la ETE. Entonces, hoy vamos a complementar estos dos métodos que dicen de la siguiente manera. Vamos a empezar por el método de integración por sustitución y vamos a darnos cuenta como la característica que nos permite a nosotros saber cuándo aplicamos ese método. No sé, no creo que no. Hay que Podemos cerrar micrófono, muchachos.
¿Amales? Muchachos, cerramos micrófonos, por favor. Gracias, Hans. Tiene por ahí el micrófono abierto. Listo. Entonces, les decía que vamos a empezar con el método de integración por sustitución, que igual con eso se dan cuenta, pues, cómo pueden ustedes finalizar algunos de los ejercicios, que yo sé que ya hay varios que lo han terminado, pero la idea es repasar para lo que se viene más adelante. Entonces, vamos a trabajar con este primero. Bueno, miremos otros ejercicios. En el libro de Matemática Aplicada a la Administración de Arjan, que también se los he cargado en el material didáctico, en ese libro hay bastantes aplicaciones, ejemplos, y sobre todo muy aplicados a la administración y a la economía precisamente, que corresponden a la integración y sobre todo a los métodos de integración por parte y de sustitución. Aquí yo tengo abierto el libro en la página 631 para hablar del método de sustitución y vamos a empezar con un ejemplo muy básicamente. Entonces nosotros acá vemos que esta integral está compuesta por un producto de dos funciones. ¿Cuál es ese producto de las dos funciones? Ustedes pueden ver acá que nos piden evalúe la integral y aparece esto por esto otro, ¿sí? Cuando veamos nosotros así es porque nos están hablando de un producto de funciones, nada más que toda esta función está elevada a la 5 y la otra pues está elevada a la 1, ¿sí? Ahí es un producto. Pero ¿cómo hacemos para saber cuándo es que debemos nosotros aplicar adecuadamente un método de sustitución para integrar? Entonces, para que ustedes sepan como la clave, ¿sí? Que en la mayoría de los casos ocurre, es primero que nosotros analicemos lo que está dentro de la integral. Al analizarlo, nosotros lo que tenemos que ver dentro de esta integral, ¿qué es? Que al escoger una de las funciones, bien sea la de acá o la de acá, cualquiera de esas, si nosotros la cogemos, tenemos que eso sustituirlo por una letra que en la mayoría de los casos vamos a decir que esa letra es la letra U, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, estamos empezando a sustituir. ¿Pero para qué sustituimos? Porque eso lo vamos a derivar. Y al derivarse, debe salirme la otra función que tenga el integrando. Por ejemplo, o que por lo menos se aproxime lo que más se pueda. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser exacto lo que nos dé, pero sí que por lo menos se aproxime. Es decir, tengo este producto de funciones, analizo, me doy cuenta acá, por ejemplo, x a la 2, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Alguien rápidamente que me diga. Derivada de x a la 2. X. No. 2x. 2x, muy bien, 2x. Miren que al pensar en derivar este, ya estamos dándonos cuenta que nos está dando la otra parte de esta función, ¿sí? De ese 2x que derivamos acá, nos está dando en este lado. Ahora miremos cuál es la derivada de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Miren, este 3 es el que está acá. ¿Y la derivada de menos 7? 0. Y si ven que ya 0 no aparece acá, entonces como nos podemos dar cuenta, si cogimos esta función y la derivamos, no salió la de este lado. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros podemos decir, ese es el elemento que yo voy a escoger como U, de tal manera que al derivarlo me salga la otra función. Si no me sale la otra función, lo mejor es que mire la otra función e intente derivarlo a ver si me sale la otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué yo no cogí esta como U? Porque si yo derivo 2x, ¿cuánto me da 2x? 2. Y si derivo 3, ¿cuánto me da 3? 0. Y eso no nos aparece acá, ¿ven? Mientras que este que escogí como U sí me apareció. Entonces vamos a llevarnos esto, vamos a hacer pues lo que hacen aquí en el libro, porque yo también me interesa que ustedes aprendan como a leer el ejemplo que aparece en el libro, porque esto todo está solucionado, muchachos, y hay muchas aplicaciones, como les decía ya, a la administración y a la economía. Entonces nos damos cuenta de lo que nos dice acá. Observamos que la diferencial es decir, esta parte.
es igual acá. Cuando nos dicen la diferencial de esto, nos están queriendo decir que la derivada de esta función es igual a ¿cuánto? A esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo trabajamos de manera procedimental, digamos, para que les aparezcan todos los pasos? Porque algo que de pronto algunos se pierden en el libro es que no ven todos los pasos, entonces se pierde. Entonces, vamos a hacerlo acá rápidamente. Entonces, permítanme un segundo. Pues bien, este es el ejercicio que vamos a trabajar. Y ahora, ¿la idea cuál es? La idea es entonces que, como les decía, hay que escoger un primer elemento que se va a llamar U. Y decíamos que lo que se va a llamar U va a ser esto que está aquí. Entonces, x a la 2 más 3x menos 7. Ese es U. Cuando nos dicen la diferencial o la derivada de esto, ya hay que utilizar esta notación. Derivada de U con respecto a x. ¿A qué es igual? Pues la derivada de esto, que ya sabemos cuánto nos da. 2x, derivada de 3x es 3, y derivada de menos 7, pues 0. Seguimos y despejamos este de U, lo despejamos de tal manera que nos quede así. Si de x está dividiendo, al otro lado va a venir a multiplicar. Entonces nos va a quedar de esta forma. Entonces observen que esto fue lo que escogimos como U. Y esto fue lo que nos da cuando aplicamos la derivada, ¿cierto? Pero la idea es que al escoger el elemento de U, que fue este, nos salga toda la otra función, ¿sí? Junto con el de X, veanla, aquí está. Entonces, una vez hecho eso, procedemos a sustituir en la integral. Entonces, volvemos y ponemos la integral, pero ya sustituimos de acuerdo a lo que hicimos U y a lo que hicimos de U. Entonces, esto era U. ¿Y todo esto quién era? De U. Es lo que hacemos acá. Entonces, eso es U por de U. Listo. Ya sustituimos, ya aplicamos la sustitución. ¿Para qué se utiliza el método de sustitución entonces? Para que se nos facilite, para que se nos resuma un poco más el procedimiento para realizar la integral. Porque esta integral se puede hacer utilizando las reglas básicas. Nada más que para poder integrar esto, habíamos primero tenido que resolver esta función que está elevada a la 5. ¿Sí? Y resolver esto elevado a la 5, decirnos al álgebra, recordar el binomio de Newton y empezar a elevar cada uno de los términos, y eso nos va a dar un larguero ahí. Luego de que nos deje el larguero de haber resuelto esto a la 5, tendríamos que multiplicar todo ese larguero por este 2x más 3. Entonces se nos va a ampliar mucho más toda la función. Y posteriormente que se nos haya ampliado, tendríamos que integrar cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces el proceso se hace demasiado engorroso. Entonces más bien, aplicando el método de sustitución, lo resumimos de esta manera. Entonces cuando lo hemos resumido de esta manera, ya podemos aplicar las reglas más básicas todavía, porque aquí ya vamos a decir la integral de U, ¿a qué es igual? Entonces nos centramos únicamente ahora en la integral de U. ¿Cuánto es la integral de U? Pues tenemos que revisar nuestras reglas inmediatas que ya habíamos visto. Recordemos una de las reglas que vamos a utilizar acá. Recuerden que esta U que vemos acá no tiene exponente, o sea, sí tiene el exponente, nada más que se sobreentiende que ¿cuál es? 1. 1, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a decir que sí tiene exponente, nada más que es 1. Entonces, si tiene exponente de estas reglas, ¿cuál es la que vamos a aplicar? La primera que aparece en integrales concretas. Eso es, esta primera. Sino que vamos a decir que ese exponente es m, ¿no?
En algunos textos aparece como n, pero eso no interesa si es n, m o cualquier otra letra. Lo que tienen que tener en cuenta es que ahí puede ir cualquier número real, ¿a diferencia de qué? A diferencia de -1. ¿Listo? Esa es la única excepción. Porque cuando la x está elevada, o la x está elevada a la potencia -1, la regla es así, miren, la de abajo. Y recuerden, x a la -1 es lo mismo que escribirlo 1 sobre x. Y la integral de eso es logaritmo natural de x. Esa es la única excepción a la regla. De resto, si está -2, -3, 4, un cuarto, un tercio, cualquier número acá, vamos a tener que aplicar siempre esta regla. Entonces esa regla la aplicamos acá, internamente. Vamos a decir que la integral de u es igual a u a la n más 1, en este caso n decimos que es 1. ¿Sí? Y recuerden que cuando integramos agregamos la constante. Seguimos. Ahí ya integramos. ¿Cuánto nos queda esto? Simplemente sumamos la operación que tenemos indicada en el exponente, o sea, 1 más 1 pues 2, sobre 2 más la c. Listo, ahí ya integramos. ¿Qué nos haría falta? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué hace falta? Y terminamos. ¿Simplificar? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Simplificar? No. ¿Aquí simplificar o qué nos hace falta? Sustituir, reemplazar. Eso, devolvemos el valor de la u. ¿A quién era que habíamos tomado como u? Ve, acá está indicado. Entonces, volvemos a poner quién era u, ponemos todo otra vez. X a la 2 más 3x menos 7 elevado a la 2, ¿no? A la 2. Sobre el 2 más la c. Y listo, aquí ya terminamos la integral, a la cual le tuvimos que aplicar el método de integración por sustitución. Entonces, repetimos acá, decimos que la clave para aplicar el método de sustitución, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es la clave para poder saber cuándo tengo que sustituir? Encontrar la función inicial. ¿Qué más? Ojo. La derivada. Que tenemos que mirar las dos funciones. Ojo. Miramos las funciones y de esas identificamos una que al derivarse me salga la otra. ¿Sí me va a entender? Porque esa que derivemos es la que hacemos u. Miren que aquí yo escogí esta como u porque al derivarse me daba la otra. ¿Sí ven? Miren, u pues esto es u. La derivamos y miren lo que salió. Dio la otra, ¿sí ven? Esa es la clave para poder aplicar el método de sustitución. Si eso no nos sale, eso quiere decir que el método no nos va a funcionar. ¿Sí? Ahora, no siempre nos tiene que salir de pronto exactamente, nos puede salir. Lo importante es que lo que incluya la parte de letras aparezca la misma, con el mismo exponente. Los números pueden variar. Entonces, una vez identificada esta función como u, que al derivarse dio la otra, pues ponemos los valores así, miren. A esto le llamamos sustituir. Y una vez sustituido, pues ya tenemos que resolver la integral de acuerdo a la regla inmediata que nos aparezca. En este caso nos dio que la regla inmediata era la de la potencia, la integral de una potencia, ¿cierto? Y pues esas reglas ya son estas de este tipo, ¿sí? Entonces, miremos otro ejemplo para que afiancemos ese mismo método. Acá. Entonces, aquí me faltó algo, muchachos, que no tuvimos en cuenta. Y
quiero decirles lo siguiente. Entonces aquí nos faltó algo, ¿y qué fue? Olvidamos una cosita, y es que como teníamos el ejercicio, miren, el ejercicio lo teníamos, esto nos hubiera funcionado siempre y cuando esto no estuviera elevado a la 5. Recuerden que el ejercicio estaba así. Elevado, mire esto, elevado a la 5. ¿Sí? Ese a la 5 me lo comí y debimos haberlo colocado acá. Como lo que sustituimos fue la U, entonces este 5 sigue quedando aquí. ¿Sí? Entonces, devolvámonos acá, pero tengamos en cuenta lo mismo, nada más que vamos a repetir esto. Entonces, lo mismo, haciendo U, esta misma función, y todo esto nos va a salir de U. Entonces, nos hubiera quedado así. U a la 5 por DU. ¿Listo? Entonces, ahora sí aplicándole la misma regla del exponente, pues nos había quedado U a la 5 más 1 sobre 5 más 1 más C. ¿Sí? Lo que nos falta, me comí este 5 y lo dejé fue como 1 acá en el ejercicio. Pero entonces, haciendo el ajuste nos queda así. Y pues, seguimos operando. 5 más 1 pues 6. Y 5 más 1, 6 más 6. Y pues devolvemos el valor de U, que era este. Era 6. 6 más C. Y listo, aquí ya está con el exponente que me había comido. ¿Sí? Y ya. Ahora, recuerden, en algunos textos, esta respuesta ustedes la pueden ver así, pero también la pueden ver así. Escribir esto o escribirlo así es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Escribir esto o escribirlo así es lo mismo. Bien, entonces, teniendo en cuenta este ejercicio, miremos otro ejemplo. Bueno, acá hay este ejercicio que aparece involucrado un logaritmo natural. Entonces, miremos cómo se trabaja con el logaritmo natural. Observemos que aquí el ejercicio nos da lo que nos preguntan es calcular la integral de 1 sobre x por logaritmo natural de x. Pero, ¿qué hace? ¿Qué es lo más recomendable que se suele hacer cuando uno va a aplicar el método? Que reescribamos la función de una manera que la visualicemos mejor para saber qué es lo que va a escoger como u y qué es lo que me va a salir como de u. Porque recuerden, u es la función que al derivarla me sale la otra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esta función? Lo que hicieron fue separarla, miren. Separaron el 1 sobre x de tal manera que está multiplicando, miren. 1 sobre x. Y dejan entonces 1 sobre el logaritmo natural de x. Miren, escribirlo así, perdón, escribirlo de esta manera o escribirlo así es lo mismo. Nada más que uno lo suele utilizar para que ahí sí pensemos en lo siguiente. Recuerden, me voy a traer entonces este ejercicio para acá. Ahorita vamos a trabajar este. Pero viene la pregunta. ¿Cuál es el elemento que voy a escoger como u? De tal manera que al derivarse, o sea, cuando haga esto, me salga la otra función. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿cuál voy a escoger? ¿Será que escojo la x
Si ustedes dijeran, voy a escoger X, entonces ustedes tienen que pensar que si escogen X, deben de derivarla para que le dé la otra función. Si no le da la otra función, no me va a servir. Entonces, si yo derivo X, ¿me va a salir qué? Me va a salir 1. Solamente me va a salir el 1, ¿cierto? Y el 1 está aquí arriba, pero no me sirve porque es que mire que acá abajo está el logaritmo natural de X, ¿sí? Entonces no me sirve escoger a esta X de acá abajo como U, no me sirve. Entonces, pienso un poco más y digo, ¿cuál escojo como U? Ahí es donde yo debo acordarme de las reglas de derivación, de las reglas que aparecen en las tablas de derivadas. ¿Por qué les digo eso? Porque la que va a ser escogida como U es esta. Solamente el logaritmo natural de X. ¿Sí? ¿Por qué razón el logaritmo natural de X se escoge como U? Ah, pues porque la derivada del logaritmo natural de X es precisamente 1 sobre X. Y al despejar el de U, entonces nos va a quedar que de U es igual a 1 sobre X. Esto está dividiendo, o sea que al otro lado pasa a multiplicar. Y miren, esto que tengo acá es la otra parte. Pues solo lo que está aquí encerrado en este óvalo que hice fue la U. Lo demás es de U. Este de U sale porque se deriva la U, ¿no? Y esto que hice fue la U. De tal manera que la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Listo, cuando ya tengo esto así, entonces procedo a sustituir como hemos venido haciendo. Entonces, 1 sobre logaritmo natural de X dijimos que era U. Y todo esto dijimos que era el de U. ¿Sí? Mírenlo acá. El de U. Y listo. ¿Qué hago con esto? Esto que ya tengo acá, ya está más fácil de resolver que esta otra parte. Porque, ¿cuánto es la integral de 1 sobre U? ¿Quién me dice cuál de estas dos, cuál de estas reglas que vamos a ver ahora resuelve esta integral? Entonces, ¿cuál de esas reglas que están acá puedo utilizar? ¿No es la segunda de las integrales concretas? Eso, esta de acá. Nada más que la estamos viendo que no así, sino que la estamos viendo así. ¿Cierto? Nada más que no es X, sino U. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la integral de 1 sobre U, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural de U más X. ¿Sí? Obviamente pongo la U porque no estoy trabajando con X acá, ¿no? Listo. Cuando ya hice esa integral, ¿qué más me hace falta ahora? Sustituir su... Devuelvo no. el valor de la U, ¿cierto? Eso. Sustituyo nuevamente. ¿Cuánto dijimos que era U? Logaritmo natural por X. Entonces, Bueno, logaritmo no, natural de X. entonces eso quiere decir que esto es igual al logaritmo natural de logaritmo X. natural de X más X. A la constante. Y aquí ya terminamos. O sea, logaritmo de logaritmo, ¿listo? Y listo. Ahí terminó la sustitución. ¿Y la clave cuál fue? Lo que ya les decía. Siempre, antes de integrar, yo lo que tengo que mirar es cuál de las funciones o qué parte de esas funciones yo puedo utilizar como U, de tal manera que al derivarla me salga la otra parte de la función o por lo menos una aproximación buena de esa función para que yo pueda hacer esto. De lo contrario no lo voy a poder aplicar. Entonces miremos. Bueno, ahí está resuelto el ejercicio también. Miren que el ejercicio está resuelto ahí también. Miremos ahora esto y analicemos este ejemplo.
Observen que en este ejemplo nos dicen evalúe. Ojo, aquí de pronto cuando poníamos el taller, ya volvemos al taller. Aquí se determine las integrales de las siguientes funciones. Entonces uno pone las funciones y pues lo que hay que hacer es lo que dice aquí, integrar. ¿Sí? Acá dice encuentre las antiderivadas de las siguientes funciones. Encontrar las antiderivadas, integrar, eso es la misma cosa. O sea que también hay que hacer lo mismo aquí que lo que se hace acá. Hay que hacer lo mismo. Y acá ya nos dicen evalúe las siguientes integrales. O sea, hay que hacer otra vez lo mismo. Nada más que aquí le ponen el símbolo de la integral y acá le ponen solo la función. Ya aquí está con el símbolo. Pero lo que hay que hacer, ¿qué es? Integrar. O sea, lo mismo en las tres partes hay que hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá a veces indistintamente dicen evalúe la integral. O acá nos dicen, por ejemplo, en este otro ejemplo, dice calcule la integral. Es lo mismo. ¿Listo? Para que de pronto no se vayan a confundir. Entonces aquí nos dicen evalúe esta integral y vemos esta función y nos dice, pues madre, está complicada porque vea lo que dice acá. E a la x a la 2 menos 5x multiplicado por 2x menos 5 de x. Entonces, si me traigo esto para acá, voy a traerme. Recordemos lo que les decía inicialmente. Tengo las funciones ahí, tengo una función exponencial que está así, y tengo una función algebraica que está así, 2x menos 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer de primero para saber si aplico el método de sustitución? ¿Quién me dice? Ir a mirar la regla. ¿Qué hago para poder saber que debo aplicar el método de sustitución? ¿Qué hago ahí? Identificar si al derivar una de las dos funciones da como resultado la otra. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿quién me dice acá? ¿Qué función o qué parte de la función debo derivar? Y me sale la otra. El exponente de e da igual a 2x menos 5. Muy bien, Hans. Eso quiere decir que lo que voy a tomar como u es únicamente el exponente de la e. Y el exponente de la e es todo esto. Perdón. X a la 2 menos 5. Mire, ahí tomé solo el exponente de la e, o sea, este. ¿Por qué Hans supo que había que tomar ese exponente? Porque él ya se dio cuenta que al derivar esto, ¿cuánto nos va a salir, Hans? Esta derivada. No, Oye, a las soy 5. Edison. ¿Cómo? Soy Edison. Es Perdón, Edison. 2x menos 5. 2x menos 5. Perdón, Edison. Entonces, miren, ¿sí ven? 2x menos 5 es la derivada. ¿Y esto en dónde está incluido? Acá, ven. ¿Sí ven? Entonces, acá la u es este exponente y acá el de u. Ah, bueno, aquí nos hace falta despejar el de u. Entonces, el de u es igual a todo esto, que ya lo encontramos, por dx. ¿Sí? Pero aquí tenemos esto, acá, ven. Esto todo es el mismo de u. Listo, cuando ya tenemos entonces así, que ya identificamos esos valores a sustituir, pues vengo acá y coloco integral. ¿Cómo me queda antes la integral? ¿Cómo me queda ya sustituida? ¿Qué coloco? Derivada es igual a u por... No, integral. ¿De quién? Integral u. ¿U? O sea, ¿sí? ¿Qué más? Por du, ¿no es que queda? Por de U U, por ¿así? du, ¿Así? creo. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué falta? Ahí falta algo. Por dx. No, el de X ya no lo vamos a poner porque ya lo sustituimos. Mm. ¿Qué nos falta algo? Ojo, recuerden, lo único que tengo que hacerle en este paso es sustituir los valores que ya encontramos. Es lo único que tengo que hacer, no tengo que hacer nada más. ¿Qué me faltaba ahí entonces? ¿Quién dice? La E. La E. Miren cómo está la función, vean. Y vea, aquí le hice el dibujito.
La E, lo que está en este circulito es la U. Todo lo otro que es de U. O sea que, ¿qué me faltaba? La E. Elevado a la ¿cuánto? A la U. ¿Por quién? Por DU. Por DU, ¿sí ven? Entonces, ahí ya sustituimos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la regla, ahora sí, inmediata o que nos aparezca de manera concreta. ¿Cuál es la regla para integrar esto? Entonces me voy a la tablita que tengo acá. Vamos a ver si aquí está. No, aquí no está. ¿En dónde está esa La primera integral? que aparece al lado izquierdo. Esta, ¿verdad? La integral de e a la x es la misma e a la x. Esta integral es la más fácil de todas porque ya sea que sea la integral o sea la derivada, es la misma. Es decir, si yo preguntara cuál es la derivada de e a la x, ustedes me van a decir rápidamente, la derivada de e a la x es e a la x. Si yo preguntara cuál es la integral de e a la x, ustedes me van a decir la integral de e a la x es también e a la x. ¿Bien? Entonces, esta se mecaniza fácil porque integrándola o derivándola es el mismo resultado. Entonces, acá me va a quedar E a la U, pero ¿qué le agrego? La C. Y ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta ahí? ¿Quién me dice? Sustituir. ¿Cómo? Sustituir los valores. Eso, sustituir, es decir, devolvemos el valor de la U. ¿Y cuánto decíamos que era la U? Mírenlo acá. X al cuadrado menos X. Entonces, X al cuadrado menos 5X más C. Y listo. Ahí integramos por sustitución esto que se miraba pues tan complejo porque tenía una función exponencial. A este tipo de funciones que involucran la E se le llama funciones exponenciales. Pero hay que tener en cuenta algo, muchachos. Si tengo la E, solo la E, elevado digamos a la 1, o a cualquier número, eso es una constante, es un número. Solo la E elevado a la 1 es aproximadamente 2,71 creo, y otros decimales. Pero si ya ustedes ven que es la E con una letra, eso ya no puedo decir que sea igual a, ya no puedo decir que sea igual a 271, porque este número que es una letra E, ojo, esto es un número irracional, que puede decirse es una constante como la del número pi, ¿sí? Entonces, si yo preguntara, ¿cuál es la derivada de E? ¿Ustedes qué me dirían? Derivada, ojo, me salí acá del tema. ¿Cuál es la derivada de E? ¿Ustedes qué me pueden decir? Es 2,71. 2,71. Mal. Porque E es este número. Y la derivada de un número, ¿a qué es igual? La derivada Cero. A 0. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Ojo con eso. La derivada de un número es 0. Y si yo pregunto solo por la derivada de la E, pues va a ser 0. La derivada, ¿no? La derivada de E va a ser 0. ¿Sí? Pero si yo pregunto por cuál es la derivada de E a la X, ¿ustedes qué me van a decir que es la respuesta? ¿Cuál es la derivada de E a la X? E a la X. La misma E a la X. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque aquí ya la E no es un solo número porque está acompañada con esta X que no la conozco. Por lo tanto, aquí sí ya hay que poner la misma E a la X. Mientras que acá no. ¿Sí? Entonces pilas con eso. Bien. Entonces retomemos acá la sustitución que está pues, solucionada aquí efectivamente eso. ¿Sí? Nada más que a mí me gusta sacar aparte quién es U, quién es de U, para que ustedes sepan qué es lo que se sustituye y pues lo que sale acá. Bien, entonces, y pues de esa manera hay cualquier infinidad de ejercicios resueltos y ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, este que tiene una raíz cuadrada.
¿Sí? Miremos, analicemos este y luego pasamos al otro método que es el método de integración por partes. Entonces, este ejercicio que tengo acá, ojo, antes de ponerme a saber quién es U y eso, hay que reescribirlo de otra manera. Es decir, reescribirlo es volverlo como una potencia. Entonces voy a volverlo como una potencia. ¿Cómo me queda como una potencia? ¿Quién me dice? 2x. Elevado a la 2. X a la 2. ¿Qué elevo a la 2? Todo 2x más 3, ¿no? ¿Lo elevo a la 2? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría ser individual? No. Sería individual si esto fuera una multiplicación, pero como es una suma, toca encerrarlo en paréntesis. Pero la pregunta es, ¿será que sí es elevado a la 2? Y porque está en raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Ah, pero No. la raíz cuadrada no se escribe así. No, queda 1 sobre 2, ¿no? Eso, 1/2. Esto es elevado a la 1/2. Recuerden, muchachos, que cuando aparece raíz cuadrada, voy a poner un ejemplo acá aparte y voy a ponerlo así. La A es como si tuviera 1 y el índice de la raíz cuadrada pues es 2. Ajá. Por eso es que al escribirlo como potencia, esto se va a quedar así. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tuviera así, entonces, ¿cómo me queda escrito como potencia? A las 3 medio. A la 3/2, muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso pasó acá. Nada más que todo esto que está aquí adentro de la raíz es elevado a la 1. Y el índice de acá de la raíz es 2. Nada más que no se escribe porque se sobreentiende que esta es raíz cuadrada y que todo esto está elevado a la 1. ¿Listo? Por eso es que sale este 1/2. Bien, entonces con esto que tengo acá, me voy ahora a mirar quién es U. U Entonces, es 2x más 3. entonces por acá me dice Clara que U es 2x más 3. Y entonces recuerden que si decimos que U es esto, Tiene que quedar igual a la raíz. entonces recuerdan lo que yo les decía a ustedes que tenemos que escoger U de tal manera que al derivarlo me dé la otra función, pero pues ahí si yo derivo esto, mire, ¿cuánto es la derivada de 2x más 3? ¿Quién me dice? 2. 2, ¿cierto? Muy bien, porque Sí, la derivada de señor. 3 es 0. Ujú. Si despejo el de U, Queda. me queda 2. Du es igual a 2 por dx. Así, ¿cierto? Me queda así. Pero Ajá. algunos de pronto dicen, bueno, pero este 2 de x acá no está en la función, ¿cierto? No está este 2 por fuera. No se preocupen, cuando es un número, ojo, únicamente cuando lo de aquí nos quedó un número, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que este de x, que es este que está acá, como está acompañado con un número, podemos simplemente este número que está multiplicando, enviarlo a dividir acá. Du sobre 2 ¿Cierto? es Como está igual. multiplicando con el de x, al otro lado viene a dividir con el de u. ¿Esto para qué? Para que cuando yo vaya a sustituir acá, entonces me va a quedar integral de u, ¿cierto? ¿De u a la cuánto? 1/2. A la 1/2. Por de x, pero de x, ¿a cuánto es igual? Mírenlo. Du sobre 2. A de u sobre 2. Entonces, ahí solucionamos la parte de ese número que nos estaba quedando acá, que no veíamos nosotros acá en la función, por fuera, ¿cierto? Si hubiera sido que esto estuviera, voy a hacer un paréntesis acá y a decir que en lugar de esta función hubiéramos tenido la función así.
Por ejemplo, hubiéramos tenido esa misma función, pero así. Por 2 de x. Miren, observen. Observen que si yo hago esto como u, listo, efectivamente lo derivo y me sale lo otro. ¿Sí? Y pare de contar. La sustitución se había dado así. U a la 1/2 por du. ¿Cierto? Y ya. Se había dado así la sustitución. Pero como este no era el caso, porque aquí no está este 2, ¿qué tocó hacer? Enviarlo a dividir al otro lado para sustituir el valor únicamente de dx. Entonces, por eso fue que el dx nos dio du sobre 2 y este du sobre 2 fue el que nos trajimos para acá. ¿Listo? Entonces, bien, cuando ya tenemos esto así, el siguiente paso es, ojo, cuando se esté multiplicando esto, y miren que aquí se está multiplicando este puntico, indica que se está multiplicando esto con el u a la 1/2. Y esto de u sobre 2 es una constante, este sobre 2 es una constante que sale de la integral así, sale como 1/2 integral de u a la 1/2 sobre du, por du. Miren lo que hice, saqué ese sobre 2 de la integral, pero sale así, sale como 1/2, ¿sí? Y ya, ahora que lo tengo de esta manera, ahora sí, ¿qué regla tendría que aplicar en esta parte? Esto me va a quedar así. Sigo dejando lo que saqué. Y esto quedaría multiplicando por lo que me dé de este lado. Pero ¿cuál es la regla que tengo que aplicar acá? ¿Quién me dice? Esto se le suma a 1/2, se le suma 1. Eso, o sea que tengo que aplicar otra vez esta reglita. Esta, ¿no? Sí, señor. Esta. Entonces, a 1/2, entonces escribo u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más c. ¿No? Ya continúo operando eso que tengo ahí. Pues acá tenemos 1/2, que es este 1/2 que está afuera, por ¿cuánto me da 1/2 más 1? Pues tengo que sumar esto. Tengo que sumar esto, y esto es una suma de fraccionarios, y eso me da 3 u a la 3 medios. Y abajo, Sobre 3 también. Es decir, esto que está aquí también me da 3 medios. Sobre 3 medios. Más constante. Más la constante. Y sigo. Esto me va a quedar 1/2 por, aquí se aplica regla de la oreja, y en pocas palabras me va a quedar así. El 2 me queda arriba, multiplicando con la u a la 3 medios. Y abajo me queda el mismo 3. No le hago nada al 3. Este 3 queda ahí. ¿Qué me subió? El 2. Más c. Sigo. Como esto es una multiplicación 1/2 por 2/3 de u a la 3 medios. Aquí puedo cancelar esto. ¿Cierto? Y me queda entonces, esto por lo de acá, pues me queda 1 por u a la 3 medios sobre 3. Porque por este 3, ¿no? Más la c. Entonces miren que desde aquí hasta aquí terminó el proceso de integración. Ahí terminó. De aquí para abajo fue pura suma de fraccionarios y sumar numeritos, no fue más lo que hice. ¿Qué sigo haciendo acá? Sustituyo el valor de la u, que es lo que nos hace falta. Entonces, 1/3. ¿Y la u cuánto es? La u es 2x más 3. La u es 2x más 3 elevado a la ¿cuánto? A la 3 medios.
más C. ¿Sí? Que algunos textos nos permiten la respuesta hasta acá, pero algunos otros la respuesta la dan así. Esto devuelto en forma de radical. Si así está en forma de potencia, en forma de radical sería así. Raíz más 3 a la 3 medio. A la 3. Ojo, hasta ahí. Hasta la 3. Porque este 2 es el índice de la raíz, ¿no? Y listo, más O. Algunos textos hasta aquí nos permiten la respuesta. Otros nos dicen que como el ejercicio se empezó con radical, debe terminarse con radical y por eso nos dicen que la respuesta la dejemos así. Pero ambas están bien, no quiere decir que estén mal. ¿Listo? Bien, digamos que hasta ahí hemos complementado lo que corresponde al método de integración por sustitución. Este tipo de método entonces se suele aplicar mucho cuando nosotros, siempre y cuando veamos que dentro de las funciones se puede derivar una y pues nos va a salir parte de la otra. En este caso derivamos la función y no nos salió exactamente la otra, pero sí nos salió una parte, que fue el de x, que fue lo que tuvimos que hacer acá para devolver también ese de x y decir que era de u sobre 2. Miremos ahora cómo trabajamos el método de integración por partes. Ese método de integración por partes, hay varias formas de solucionar un ejercicio que tenga que ver con método de integración por partes. así. Venga, pues, ¿qué es usted? Entonces, vamos a mirar ese método de integración por partes. Por acá, vamos a ver. Miren, lo que estoy trabajando aquí lo estoy sacando únicamente del libro de matemáticas aplicadas de Arja, que han venido ustedes trabajando casi que por final semestre. Entonces, el método de integración por partes se trabaja básicamente teniendo en cuenta esta expresión que ustedes ven acá. Esta expresión que ustedes ven acá, pues hay varias formas de hacerlo. Aquí en el texto nos dicen un camino y digamos que comúnmente se aplica otra forma de hacerlo que se conoce como la forma dilate, ¿sí? Ahorita les digo en qué consiste. Y pues también se soluciona, ¿sí? Vamos a utilizarlo por la forma, digamos, que más se utiliza popularmente, que es la forma dilate. Pero ambas, de manera obligatoria, tienen que trabajar con esta forma. Entonces me voy a traer esta forma. Y me traigo esta fórmula y al mismo tiempo voy a mostrarles acá en qué consiste la forma de integración por el método para resolver ejercicios que tienen que ver con el método de integración por partes, pero haciendo uso de esta técnica. Esta técnica se llama hilate. Y este hilate hace referencia a un acróstico en el que estas son iniciales para indicar tipos de funciones. Por ejemplo, la I significa funciones inversas. La L significa funciones logarítmicas. La A significa funciones trigonométricas. La A significa funciones algebraicas. La T significa funciones trigonométricas y la E funciones exponenciales. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las funciones inversas? Por ejemplo, funciones inversas son las que nos aparecen como coseno a la menos 1, seno a la menos 1, tangente a la menos 1, y todas las funciones trigonométricas que estén representadas así, con un a la menos 1. Funciones logarítmicas, pues hay dos, que es la que aparece como logaritmo natural, o otras que es como el logaritmo de base 10, que se simboliza con LG. Las funciones aritméticas, las de la A, son todas las funciones algebraicas que ustedes conocen, como las que aparecen como polinomios, las que aparecen con raíces cuadradas, las que aparecen como
funciones cuadráticas, cúbicas, todas esas funciones como x, raíz de x al cuadrado o cualquier otra que sea un polinomio. Y funciones trigonométricas pues son las funciones normales que ya conocemos como el seno, el coseno, la tangente, etc. Y las funciones exponenciales, ¿cuáles son? Son las funciones cuya base, ojo, cuya base sea la e, el número e. Por ejemplo, e a la x, e a la 2x, o e a la menos x, o cualquier otra, siempre y cuando involucre la base, el número e. Y que esta x, esto que aparece como exponente, siempre está involucrada la x, ¿no? Porque recuerden, si es un solo número, por ejemplo, como el que les decía yo, e a la 1. E a la 1 el resultado simplemente es un número, entonces no se va a tomar de esta forma. Entonces miremos en qué o cómo es que aplicamos esto a la integración por partes. Para integrar por partes, esto es como el orden de ubicación de los elementos que vamos a seleccionar. Entonces me devuelvo a la fórmula que teníamos acá. Esta fórmula que tenemos acá se caracteriza porque en el integrando de la función nosotros tenemos que distribuirlo, por decirlo de alguna manera, de tal forma que una parte sea la u, un primer elemento sea la u, otro segundo elemento sea db, ojo, esto es db. Y esto siempre va a ser igual a la u por la b menos la integral de la b por du. Entonces, esto se nos sintetiza de esta manera. Esto funciona básicamente cuando las funciones que se están trabajando siempre son el producto de dos funciones, pero dos funciones más complejas que las que veíamos con el método de sustitución. Entonces, de esta manera, veamos un ejemplo, para que vayamos entendiendo a qué hacemos referencia. Acá, en este primer ejemplo nos ponen esto así. Vamos a traérnoslo. Y nos ponen el ejemplo de esta forma. Y nos dicen que hay que integrar esto. Esto lo podríamos integrar por el método de sustitución. Si quisiéramos, lo podemos integrar por el método de sustitución. Hagámoslo por el método de sustitución primero y luego nos damos cuenta que por el método de integración por partes también se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ir ayudando para el método de sustitución. Entonces, vamos a hacerlo primero con el método de sustitución. Ustedes me van diciendo. Si haciéndolo por el método de sustitución, ¿quién sería la u? Acá. 2x. Sería el 2x, muy bien. Vamos a ver. 2x. Entonces no nos sirve hacerlo por el método de sustitución. Entonces, si pensamos, recuerden que uno escoge el u, ¿cierto? De tal manera que al derivarlo, ¿cuánto nos debe salir entonces? La otra parte de la función. En este caso, la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2. Y si hacemos lo que hicimos en el otro ejercicio, pues nos quedaría 2 por dx. ¿Cierto? Pero miren acá. Miren que aquí sí hay una particularidad. Y es lo siguiente. Y es que esto escogí como u. ¿Cierto? Es esto. Entonces observen que, listo, lo derivamos, salió 2 de x. Pero miren que acá, dentro del integrando, no nos aparece el 2, ¿cierto? Sí nos aparece el de x, como está acá. Pero aquí no está fallando el método. ¿Por qué razón? Porque no me aparece el 2, listo, no pasa nada porque eso lo solucionamos si hiciéramos esto así. Lo pasamos a dividir. ¿Cierto? Haríamos algo así. Pero igual nos está quedando algo mal. Miren, ¿qué pasa? Si yo voy y sustituyo, vengo y hago esto. Primer elemento que no he podido sustituir, la x. Por e a la u. Por dx, pero dx era du sobre 2. Entonces, miren, aquí no me sirve. ¿Por qué razón? Porque ¿quién me está quedando ahí todavía sin? ¿Quién me está quedando aquí? Esta x. X. ¿Sí? Por esta x de acá, no puedo aplicar el método de sustitución. ¿Sí?
Y si yo escojo la X como U, pues menos, ¿sí? Menos lo voy a poder aplicar. Entonces miren que aquí me falla el método de sustitución. Aquí ya no puedo seguir avanzando. Yo necesito que en este integrando me queden todos los elementos de ahí en términos de la U. En términos de la U, pero aquí falló por esta X. Entonces ahí es cuando uno analiza los demás métodos. Y básicamente el método de por partes, de integración por partes. Entonces nos devolvemos. Y ahora sí podemos decir que vamos a aplicar el método de por partes. Dándonos cuenta que no nos sirvió el método de sustitución, vamos a entonces ahora, a partir de esta fórmula que ustedes ven acá, de toda esta fórmula, a seleccionar los elementos de tal manera que sepa quién va a ser U, quién va a ser B, quién va a ser de U. Entonces los elementos a seleccionar son U, voy a hacer mejor esta U que no está quedando. La U. DB El de B. y la V. La B. Vamos a ponerla por acá. Pero nos falta otro. El de U. Ah, sí. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo hacemos para seleccionarlo? Porque si no seguimos la reglita, pues nos vamos a perder y vamos a tender a confundir. Ahí no es que nos vamos a hilate. Eso, ahí es cuando nos vamos a hilate. Ahí nos da el Pero orden. exacto, nos da el orden para poder seleccionar quién es U y quién es B. Pero para poder aplicar lo de hilate tenemos que decir que este tipo de función, por ejemplo, esta X, es una función de tipo algebraica. Y esta otra es una función de tipo exponencial. ¿Sí? Entonces me miro y me doy cuenta aquí que primero está algebraica, después exponencial. Vamos a ver el hilate que nos indica que cuál va de primero. Entonces el hilate nos dice que las algebraicas, miren, la A está primero que las exponenciales. ¿Sí? Entonces quiere decir que podemos tranquilamente decir que U es la X y que DB, o sea, todo esto, es E a la 2X. E a la 2X de X. ¿Listo? De esa manera voy y completo mi fórmula y puedo decir que U es X. Sigo acá la fórmula. U es X por B, pero esta B no la tengo. No la tengo, me hace falta. Tenemos que derivar de B. Entonces, para calcular esta B, ojo, para calcular esta B tengo que integrar, perdón. Entonces, integro esto. Entonces, la integral de B nos sale B. Y tengo que preocuparme por esta integral de acá. E a la 2X. ¿Sí? Esta integral de acá, podemos hallarla, tendríamos que hacerla por sustitución si tenemos todo el proceso manual, pero también hay unas tablas básicas de integración, que nos la permiten sacar más fácil. Miremos, por ejemplo, en el libro. Entonces vamos a ver por acá que yo acabé de mirar esa integral ya hecha para que no, pues no brieguen tanto. Pues. Vamos acá. Entonces miren, esta función que tengo acá, vamos a ver si me sirve esta. Integral no sirve. Si no me sirve alguna que estoy pensando, tenemos que proceder a integrarla por sustitución. En este libro hay cualquier cantidad de tablas de integrales.
Una vez yo miro uno parecido. Ay, María. ¿Qué es al final? Derivadas estándar, tablas integrales. Miren, aquí tenemos en el mismo libro, el apéndice 2, las tablas de integrales. Aquí hay un montón. Vamos a ver si ahí está una de esas. Miren, Ahí está. aquí está. Esta. La voy a traer para acá. La voy a pegar aquí. Y ustedes se van a dar cuenta acá que esta integral, solo esta que van a cerrar en el círculo, ¿cierto? Esta integral se asemeja a esto, miren, observen. ¿Quién sería A según esta fórmula? Según esta fórmula, ¿quién es A? Acá. 2x. Solo el 2 es la A. El 2. Entonces, si me la traigo aparte, haríamos esto. ¿Sí? O sea que si yo reemplazo, según esta fórmula, ¿cómo me queda? 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre 2. Por E a la ¿cuánto? E a la 2x. 2x. Listo. Más E, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que me traigo acá, que sería Eso entonces, es ¿quién? V. El V, muy bien. Entonces, 1/2 de E a la 2. No creo que no me quede bien esta E. Esto es 1/2 de E a la 2x más C. Nada más que recuerden que este más C no lo vamos a poner acá en la fórmula, sino a lo último. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos el valor de B, miren. Ya sabemos entonces que esta B es, de acuerdo a la tabla de integral, 1 sobre 2 por E a la 2x. Listo. ¿Quién me falta entonces ahora para poder ahí sí aplicar la fórmula? Para sacar de U, Sacar el de U. Muy bien. Para sacar el de U, ¿cómo hago para sacar el de U? El de U simplemente es coger y derivar a quien nosotros seleccionamos como U. ¿A quién seleccionamos como U? A esto, a X. ¿cierto? ¿Quién seleccionamos como de B? A esto. Ya calculamos la B. Ya calculamos la B. Ahora el de U. Entonces, para sacar esto simplemente pienso en la derivada de X. Entonces la derivada y agrego esto así. Derivada de X es 1. Y si despejo el de U, pues esto es igual a 1 de X. Que en pocas palabras, de U es lo mismo que escribir de X. Porque 1 por esto, pues da el mismo número, ¿no? El mismo de X. Entonces me queda así. ¿Listo? Entonces ya tenemos ya tenemos todos los elementos para reemplazar acá en esta fórmula. Que empezamos acá inicialmente. Decíamos, estos procesos los hacemos aparte. Muchachos, esto de sacar quién es U, quién es de B, quién es B, quién es de U. Estos 4 elementos son los que ahora sí nos vamos a la fórmula y habíamos empezado haciendo que U era X. Ahora ya sabemos quién es B. ¿Quién es B? 1 sobre 2 por E, 2 a la X. Listo, medio de E a la 2X. Menos la integral de B. O sea que vuelvo y coloco quién era B otra vez. Esto. Medio de E a la 2X. Por DU. De X. Pero por DU es de X. X. Bien, con eso que ya tengo ahí, ya vamos a quitar esta parte.
Continúo, ¿por qué razón? Porque aquí todavía está apareciendo esta integral. Entonces sigo aquí mirando qué puedo resolver. Esta x, como esto es una fracción que se está multiplicando, entonces simplemente x por esto, pues me quedaría así. X por e a la 2x sobre 2. ¿Sí? Menos esta integral. Para solucionarla, ojo, siempre que ustedes vean un número que está multiplicando con la otra función, lo mejor es sacar ese número de la integral. En este caso, ¿cuál es el número que está multiplicando con la e a la 2x? Pues un medio. Entonces lo extraigo de la integral. Para que me quede así. Y seguimos. Entonces miren, esto vuelvo y lo dejo tal cual. X por e a la 2x sobre 2 menos el 1 medio que acabé de extraer. Y esta integral de e a la 2x ya la hicimos. ¿Cuánto es? Uno sobre 2 a la 2x. 1 sobre 2 por e. Por e a la 2x. Y como ya integramos todo, más e. Lo agrego a la última. ¿Sí ven? Entonces aquí ya, bueno, entonces espera, mejor aquí, esto nos queda así. Miren, esta ya la tenemos, ya la habíamos hecho antes. Que es esta, vean, es la misma. Entonces, bien, eso fue lo que hice, ya quedó solucionado, entonces simplemente la reemplazo. Entonces miro a ver qué puedo sintetizar acá. Aquí lo máximo que puedo hacer es dejar esto mismo. Menos 1 medio multiplicaría lo de acá adentro, entonces me quedaría menos 1 medio, menos 1 por 1, pues nos va a quedar 1. Y 1 por e, pues lo mismo, ¿no? Sobre, ¿cuánto nos queda? 2 por 2. 4. Más e. Más la constante. Y listo. Aquí ustedes pueden dejar este 1 o no dejarlo porque pues es lo mismo. 1 por e a la 2x pues es e a la 2. Entonces no es necesario poner ese 1. ¿Listo? Y listo, acá terminamos el ejercicio. Pero entonces aquí, ¿cuál fue la clave? Pues hay varias cositas. Una es que no nos funcionó el método de sustitución como nos dimos inicialmente. Tuvimos que aplicar el de por partes, pero para aplicar el de por partes hay que seguir esta fórmula. Y para seguir esa fórmula, debo identificar estos elementos en el integrando. U, ¿quién es? ¿Quién es de B? Pero ¿cómo hacemos para identificar estos elementos? ¿Cómo fue que hicimos para identificar estos elementos para saber quién era exactamente quién era la U y quién era el de B? ¿Qué fue lo que hicimos? Por hilate. Por hilate. Muy bien. Por hilate. Ahora, otra cosa. Si, por ejemplo, esta misma función me la hubieran dado, por ejemplo, voy a correrme acá. Me la hubieran dado así. Miren que aquí es la misma función, nada más que qué pasa, cambio el orden. ¿Sí? Entonces, si ustedes aplican hilate, no quiere decir que ustedes van a escoger este como de B y este como U, ¿cierto? Porque el hilate, ¿qué dice? ¿Qué dice el hilate? El hilate dice esto, ¿verdad? Que primero hay que escoger a las algebraicas, vean. Y de último, las exponenciales. Exponenciales. Entonces, no importa si está organizada así. Pues yo cojo y la organizo de la forma que me funcione el hilate. Entonces, por eso es que puedo hacer así. ¿Sí? Además, una multiplicación. Recuerden que la multiplicación no importa el orden. No va a alterar el resultado, ¿no? Multiplicar esto con esto es lo mismo que multiplicarlo así. Ustedes saben que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Entonces no se asusten porque de pronto la vean así y se enreden. Pues organicen, la aplican el hilate y ya.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando ya se identifican propiamente estos elementos. ¿Cuál es? Que hay que identificar, primero, solamente en la fórmula nos va a aparecer la U y el de 1, perdón, la U y el de B. Eso es lo que nos da el ejercicio de una. Pero hay que calcular la B, ¿cierto? Y hay que calcular el de U. Hay que calcular el de U. ¿Cómo se calcula la B? Integrando, ojo, integrando, miren lo que hicimos acá. Integrándola, integrando la B. Integrando el de B, el elemento que hemos seleccionado como de B, al integrarla, pues nos sale la B, que es la que uno necesita acá. Luego, ¿cómo conseguimos el de U? ¿Quién me recuerda cómo fue que conseguimos el de U? La B se identifica integrando, y el de U, mírenlo, acá está. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para calcular este de U? Derivar. Derivamos. ¿A quién derivamos? A la U. Miren, acá la tenemos. Al derivar la U, o sea, X, nos daba 1, ¿cierto? Y ese 1, pues, al despejar el de 1 nos quedó así bien. Entonces, los dos primeros elementos, la U y el de B, nos los da el ejercicio. La B y el de U se calcula. La B se calcula integrando y la de U se calcula derivando. Pues para que tengan en cuenta eso. Miremos un último ejemplo para cerrar. Y échenle ojo a las tablitas de integrales y de derivadas que están en el apéndice de ese libro. Algunos se pierden buscando eso y están en el mismo libro. Y los ejercicios que hay ahí resueltos. Miren, de acá yo extraje el ejercicio del consumo de agua. Hay uno similar que es sobre demanda telefónica. Hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo hay que hacer en el texto. Método de sustitución, ya lo explicamos. El método de integración por partes está por acá. Bueno, tablas de integrales. Por partes. Aquí en el libro siguen otro método, aquí no siguen el ILAT. Aquí simplemente dicen que primero se escoja cuando se habla de una función exponencial. Aunque no siguen el hilate al pie de la letra, dicen que primero hay que escoger como U la algebraica y como de B a la exponencial. Y caso contrario cuando aparece una función logarítmica. Pero no más. Mientras que el hilate le sirve para cualquier forma de función que le aparezca. Entonces miremos acá más ejercicios, más ejemplos. Aquí hay más así con la X. Por ejemplo este. O los que ustedes tienen en el taller también. Yo aquí les dejé por partes esto. Este X a la 3 por logaritmo natural de X. Les voy a ahorrar esto. Y voy a poner acá. Integral de X a la 3, logaritmo natural de X. Entonces rápidamente ustedes díganme. ¿Quién se escoge como U? Porque recuerden que ahora hay que aplicar el método de integración por partes. Y la integración por partes se origina a partir de esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para saber quién va a ser U? ¿Qué es lo que hacemos? La palabra hilata. Hilate. Recuerden que la I es inversa, aquí no hay función inversa. Ahí la U sería logaritmo natural. Eso, logaritmo natural, porque según hilate, logaritmo natural va primero que las algebraicas. Entonces, aquí podemos cambiar el orden, escribiéndola así. Por X a la 3 de X. ¿Sí?
Entonces ya sabemos que esto es U. ¿Y que esto entonces sería quién? DB. DB. Entonces, eso lo sacamos aparte. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que calcular, con este calculamos el de U y con este calculamos la B. Nada más que aquí hay que integrar y aquí hay que derivar. Y la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Es 1 sobre X de X. Ya aquí se los arrojo de una vez despejadito. Y la integral de X a la 3, ¿a qué es igual? A X a la 4 sobre 4. Sobre 4. Más C, pero esta C no la ponemos acá. Listo, entonces ya tenemos así, tenemos todos los 4 elementos. Con estos 4 elementos procedo a aplicar la fórmula. Reemplazar ya. Entonces simplemente nos va a quedar así. U es X a la 3. Perdón. Logaritmo. Logaritmo natural. Por B, pero B ¿cuánto nos dio? X a la 4. X a la 4 sobre 4. Sobre 4. ¿Por qué no salió? Menos, ¿qué más sigue? Integral de B, de V. 4 De B, o sea, otra vez X a la 4 sobre 4. sobre el 4. ¿Y quién es de U? 1 sobre X por DX. Eso, entonces, por 1 sobre X de X. ¿Listo? Ya esto lo podemos solucionar rápidamente. Este X a la 4 por esto pues nos queda así. Lo pongo de primero. Sobre 4. Menos este 4 lo puedo sacar junto con este 1, pero que quede así. De tal manera que nos quedó X a la 4 sobre X. Y miren, nos quedó esto y nos quedó esto de X. Esto queda tal cual. Y la integral, y la integral de esto que tengo acá, bueno, hasta aquí los voy a dejar porque ya me falta el tiempo. Entonces, simplifico este 4, este X a la 4 simplificado, entonces me va a quedar X a la 3. Y a la 3. Y esta ya la tengo, esta integral ya la tengo. ¿Sí ven? Entonces, pues el resto lo terminan, es un ejercicio que pues ya está en el taller, muchachos, entonces ahí no hay inconveniente. Espero que de alguna manera pues, hayamos podido reforzar un poco eso de los métodos de integración. ¿Por qué razón? Porque pues esto sí nos va a salir en la próxima, en la hetero que tenemos que, la próxima clase. Profe, ¿cuándo? A eso le iba a preguntar, ¿cuándo era la hetero? Próxima clase tenemos la hetero y la auto, no me acuerdo para cuándo está, pero pues ahí también va a salir cosas relacionadas a lo que hemos tratado. Entonces, pues muchachos, pues no es más. Espero les haya servido lo de hoy. Recuerden que esta clase les queda grabada, yo la subo apenas termine al foro del momento, ¿listo? Vale, profe. Entonces chicos, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.